pero a ver si lo grabas desde el celular. Va a ser el aprendizaje o los aprendizajes. Viendo cómo art happens dentro del aprendizaje y extendiendo la palabra aprendizaje todo lo que podamos para abarcar justamente ese subtítulo que dice la antorcha de la tradición y el chispazo del don. O sea, llegar a donde no llega nunca el aprendizaje, que es al chispazo del don y que no depende de ningún programa, pero sí de los vínculos que se han ido tramando y trabando a lo largo de los siglos. Entonces, la sesión pasada mencionamos con relación a Art Happens y vamos a vincularlo ahora con esto del don, con The Gift, como diría Nabokov, el don. Y hablando de ese Art Happens, mencionamos esos tres elementos, ingredientes, no sé, palabras con las que aludimos a lo que no tiene palabra. Y dijimos asombro, aventura y belleza. No tienen por qué darse las tres, basta con una de ellas, basta y sobra un chispazo de una de las tres para que art por allí entra, art happens. Pero asombro, aventura y belleza necesitan, para establecer eso que ha sido nuestra inquietud con este curso, una relación entre el arte y la vida, para que el arte, la obra de arte, entre a formar parte de la vida. Bueno, necesita que al lado de asombro, aventura y belleza, que está por allí regada, se necesita oficio. Sin oficio no hay arte. Entonces, de eso se trata el vínculo con el aprendizaje. Lo que se aprende esperando que prenda, ¿no? Lo que se aprende para ver si con eso se aprehende, con la H en el medio, algo. Es decir, para que se pueda dar un vínculo que a la vez haga tiempo. Decíamos que aquí estamos tratando cada uno desde su lugar, tratando de hacer tiempo. Y para eso tenemos un complemento por fuera del curso. Yo les mencioné ese ensayo de Eliot que se consigue en internet, la tradición y el talento individual. Y quien prefiera verlo en poesía, mucho mejor, están los cuartetos de Eliot. Eso es parte de ese epígrafe extenso del curso. Bueno, vámonos entonces a esto de el arte en la vida y la vida del arte. Esto quiere decir que nos vamos a ir adentrando en un territorio de los aprendizajes, tanto para nosotros como público, ¿no? Los que pertenecemos, como decía y recordaba el otro día Carpo, a la plaza donde estamos todos, los que corresponde los aprendizajes que va haciendo el crítico o la crítica dentro de ese público y el artista mismo, y finalmente el aprendizaje del artista en su oficio. Pero todo esto, cualquiera de los tres caballos de nuestra troika que se plantee esto de los aprendizajes, implica entrar en un territorio donde va a haber divergencias profundas, cosa que yo dudo que ocurra entre, no sé, hay que llegar muy adentro dentro del mundo de las matemáticas para que empiece uno a ver más o menos esas divergencias. O espero que también suceda así con muchas ramas y aspectos de la medicina, ¿no? Estamos viviendo una de ellas, donde desgraciadamente eso aparece. Pero en arte es inevitable que parte del aprendizaje es vivir y convivir con divergencias, con afinidades, pero afinidades es una cosa
Otra cosa son identificaciones, con accidentes, cosas con las que no contábamos, con voluntarismo tremendo, terquedades, también con osadías, atrevimientos, con reticencias que dicen no, hasta aquí llego y tengo mis límites. Esto con desaciertos. Pasé tanto tiempo en esto y estaba desacertado. Con desconciertos. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? No logro entender en qué ando. Acuerdos, acordes y profundos desacuerdos. Todo eso forma parte de lo que es aprender esto en el territorio del mundo de arte. Y eso es natural que así sea. Quien pretenda acercarse al arte con certeza, sin divergencias, sin accidentes, donde no haya riesgos que correr, donde no haya reticencias hacia ciertos elementos, donde no haya desconciertos con los que no contábamos, esa persona mejor cambia de territorio. Y yo le diría, por eso decíamos que vamos a hablarle a un público, no a todo público. Bueno, el arte entonces se mueve dentro de la incertidumbre. Sin eso, nos estamos moviendo fuera del territorio del arte. Por lo tanto, y es inevitable que en todas estas sesiones tenga que recurrir a lo que ha sido mi historia, mis accidentes, mis desacuerdos, mis desaciertos, mis reticencias dentro del mundo de arte. Trataré de no hacerlo demasiado subjetivo, de limpiar todo lo que pueda la fastidiosa presencia del yo biográfico, pero sin duda que es inevitable que les refiero a veces anécdotas y encuentros, como empecé a hacerlo la clase pasada, cuando les mencionaba el valor que tenía para mí estar hablando de esto en la Sala Mendoza, recordando aquella empresa de Madame Cézanne. Pero esto, me permito recordarlo de nuevo, quiere decir que no venimos aquí solamente, no es que no aparezcan en el transcurso de estas sesiones testimonios necesarios e importantes e iluminadores, o recuerdos, pero no se trata de testimoniar y de recordar y de estar haciendo referencias. Se trata más bien de refractar las cosas. Esa es la idea. Crear un campo de refracciones entre un hecho y otro, entre un testimonio y otro, entre un cuadro y otro. Refractar no es lo mismo que reflejar o que identificarse o que testimoniar. Y da la casualidad que refractar quizás es el medio quizás más evidente con la que los pintores al comienzo de la modernidad del siglo pasado comenzaron a ver el mundo, refractándolo de manera expresiva y de manera formal. Bien, la semana pasada entonces busqué un hecho vinculante para mostrar lo que puede significar en un momento dado un hecho no directamente involucrado con la obra que está haciendo un artista o con la opinión de un determinado crítico o lo que llaman ahora en términos más conceptuales los índices de recepción de una época o de una ciudad, sino más bien tratábamos de ver cómo un hecho vinculante se generó a partir de una empresa ligada al arte que no se logró. La compra de un cuadro de Cézanne para que quedara en Venezuela, en la colección del Museo de Bellas Artes. Y el hecho de que no se lograra, les decía, no invalidó ni impidió que lo que desató
esa relación y ese vínculo con ese cuadro no permaneciera como parte de nuestra tradición moderna en el arte. ¿Y qué ocurrió? Que sencillamente yo creo que podríamos usar la palabra, no vamos a ser demasiado técnicos en esto, pero que esa Madame Cézanne para nosotros empezó a ser una especie de mito, funcionaba como un mito. Los que vivimos aquello y la manera como ese cuento iba pasando de boca en boca, de generación en generación, ocurre como ocurre con los mitos clásicos, que apareció por allí una y por allí viene la musa fulana o la ninfa sutana del bosque tal, como un cuento parecido a otra que apareció en otro lugar. Bueno, así mismo podríamos trasladar la palabra mito para lo que sucede cuando el arte sucede. Se va convirtiendo en un mito, en algo que transmitimos y que vive una existencia paralela a esta realidad dura de los hechos comprobables y que registra la historia. Entonces no estaremos hablando de la batalla de Carabobo, ni de cuántos muertos hubo, ni cuántos fusiles. Sobre eso de todas maneras nunca estarán de acuerdo los historiadores, pero es lo que estamos hablando es de esos hechos a veces impalpables y sin embargo hondamente vividos. La significación que creó ese cuadro y esa campaña loca, idealista de que se quedara aquí Madame Cézanne, convirtió de pronto a Cézanne y su cuadro en un mito de la pintura y del arte en Venezuela. Luego me moví hacia otro ingrediente tremendamente vinculante, creo yo, ligado a un hecho artístico capital, y ese sí puede ser documentado y registrado, y afortunadamente durante un tiempo casi estaba entero, era la Ciudad Universitaria. Quizás la obra más, no solo lo más importante de Carlos Raúl Villanueva, sino me atrevo a decir, y me perdonan la exageración para que piensen algunos, la más bella obra de arquitectura moderna que se ha hecho en Latinoamérica. Es la Ciudad Universitaria, una obra de Carlos Raúl Villanueva, que tuvimos la suerte de que la hiciera como una casa de estudio. Entonces me iba a permitir un enlace con la sesión de hoy, que eran los aprendizajes, porque en ese sentido el arte le proporcionó al estudio, los estudios superiores, a la casa, digamos, la casa tutelar de los estudios superiores en Venezuela, que es la Universidad Central, le proporcionó una concha de resonancia moderna. Es decir, la colocó en su tiempo. Cuando pasó de San Francisco a la Ciudad Universitaria, un siglo completo estaba rodeando ahora los estudios y la vida de lo que allí estudiamos. Pero eso mismo que traté de decirle a través de ese cronotopo, ocurre, si se ponen a ver, con casi todas las obras de arte que forman parte de nuestra vida en distintas, vamos a decir, proporciones. Y lo han sido quizás desde el comienzo. Podríamos hacer, si esto fuera un curso como aquellos que hicimos, Patricia quizás recuerda algunos de ellos, el David de Miguel Ángel. El David fue un mito desde que salió del taller de Miguel Ángel y lo fueron rodando y lo fue acompañando a la ciudad de Florencia para colocarlo donde lo colocaron, en la puerta del Palacio de la Signoría. Y era un símbolo. Y al ser un símbolo se fue convirtiendo en un mito de lo que era la República Florentina, en un mundo de despotismo y de guerras intestinas de las que Florencia formaba parte. La Torre de la Signoría, el gobierno de la ciudad, la plaza donde se reunía la ciudad de Florencia, tenía en ese muchachito con una china, en ese mito
por allá bíblico, revivido en la Italia del Renacimiento. Y hasta hoy creo que ese niño sigue siendo esa figura. Muchos otros escultores también van a ser su David. Entonces, David, esto es un mito, y el David de Miguel Ángel más que cualquier otro, por el lugar donde apareció. Volvemos entonces a esa línea que les dije en la sesión pasada, la importancia de esas mediaciones que rodean al arte. El David es una cosa, tal como lo vemos ahora, como una pieza con su etiqueta, al final del pasillo de la academia, hay que protegerlo sin duda, pero tuvieron el buen tino los italianos, que generalmente lo tienen, de colocar una copia excelente en el lugar donde estaba el original. ¿Y qué importa? Que mucha gente que pasan por allí, chinos, japoneses, pakistanos, somalíes, luxemburgueses, pasen por allí, vean ese David y piensan que ya vieron el David de verdad. Yo creo que sí, lo vieron de verdad, porque el David de verdad, verdad, esto es ese mito del que estoy hablando, eso que se ha ido creando alrededor de esa obra y a lo largo de los siglos. Ahora que estudiamos arte, que sabemos que el de verdad, verdad está allí, que Miguel Ángel, casi somos un fetichismo. Yo quiero acercarme y que no me vea el guardia y tocarle el pie al David. Eso es otra cosa. Pero lo importante es que el David se ha convertido, es parte de la vida de casi todos los que formamos parte, vamos a decir así, de un público, de un mundo de arte. Y lo mismo sucede con la Mona Lisa. La Mona Lisa también es parte de eso. Entonces, en las obras de arte, lo que he querido decirles en la clase pasada, con ese final, con los cuartetos de Eliot, es que se va depositando algo. Esto muy difícil de definir, de precisar y distinto en cada obra. Y que eso es lo que va haciendo también la vida del arte. El arte no existe por allá arriba, en una nube escondida. La vida del arte se va haciendo a medida que transcurre y se hace tiempo. Entonces, hoy nos desplazamos y vamos a tocar el tema del oficio y de los aprendizajes en París. Y como nos vamos a París, y me dijeron que podía tener un poquito más de tiempo, les tengo un regalo, una introducción que no la voy a decir yo porque es cantada. Y es un pequeño homenaje, porque ayer murió Juliette Gréco, una de las grandes de la canción francesa. Entonces, como un pequeño homenaje a Juliette Gréco, aquella muchacha, aquella adolescente casi, que llega después de un interrogatorio de la Gestapo en que finalmente la sueltan, dejan a su madre presa y llega con una dirección garrapateada en un papel a una pensión. Y se va a ir convirtiendo en los años de la ocupación en la Juliette Gréco que muchos hemos tenido la suerte de escuchar y que ayer murió. Ella llegó con una voluntad de hierro empeñada en que todo lo que estaba pasando alrededor, de todas maneras, no la iba a desviar de su vocación de ser actriz. Terminó cantando. Entonces, para ustedes, un regalo y un homenaje. Y aprendí la lección, creo, no la he aprendido del todo. Ya sé. La canción habla de un petit bal perdu. Se le va el nombre de ese lugar. El Petit Bal es un pequeño cabaret donde se baila, se toma algo, se encontraba con alguien, pero así no hayan podido escuchar muy bien la letra por los sonidos, no importa. Pero yo creo que viendo el rostro de ella se dan cuenta de cómo ese recuerdo va apareciendo en esa canción. Y a la vez les va diciendo
algo que sí me interesa ya para el curso, aparte del homenaje a Juliette Greco, que es que no importa lo que nos dice la canción, que el nombre de ese lugar se le haya perdido, porque fíjense cómo buscándolo revive todo lo que vivió allí. Y el rostro de ella nos muestra cómo eso vive todavía dentro de ella. Y un poco tomo eso como un epígrafe más para lo que quiero decirles con este curso. La relación con el arte crea dentro de nosotros un vínculo como el que crea en esta canción ese petit bal perdu, que no importa que uno no recuerda bien en qué museo lo vio, a veces ni siquiera recordamos el nombre del pintor o del escultor o del edificio o de la estatua o del lugar donde estuvimos. Oye, ¿cómo se llamaba esa ciudad por donde pasamos? Pero había una torre, había una iglesia, había un vitral, pero recordamos el color, un azul, un violeta, el vitral, el momento, en fin. Eso vinculó, digamos, en nuestra vida con un elemento que forma parte de eso que llamamos el mundo de arte. Entonces, de eso se trata cuando queremos dedicarle un curso a este tema. Entonces, por eso hemos hablado de que las obras se convierten en mitos para uno. Mitos, ustedes saben que detrás de cada mito hay un dios, la historia de un dios, esos cuadros, esas figuras son como pequeñas diosas, ninfas que andan allí. Para mí es que esa cabeza de Baudelaire que aparece por allí, que hizo Rodin, es algo como especial. Y yo sé de alguien para quien cada vez que ve esta bailarina, tiembla. Entonces, el tema, aprendizajes, la antorcha de la tradición y el chispazo del don, quieren tocar este tema ahora dentro de lo que les mencioné, de la manera como el arte se hace oficio para poder justamente convertirse en obra. Entonces, ahí, esta será la primera de 2 conversaciones con Baudelaire. Me gustaría otras, pero en este curso tendremos 2. La de hoy va a ser muy breve. Conversaciones con Baudelaire a través de Delacroix. Y noblesse oblige, vamos a dejar que sea Baudelaire quien nos introduzca a Delacroix. Baudelaire comenzó a hablar de Delacroix en los famosos salones que él escribía desde que empezó a hacer pequeños ensayos sobre reseñas de libros y de arte. Los salones eran reseñas que salían como en pequeñas separatas, en pequeñas, sí, son como unas pequeñas brochuras, ¿sí? Unas más gruesas que otras, Baudelaire hará unas que son verdaderos libros, con comentarios sobre las obras que se exhibían en los salones oficiales de arte. Los salones oficiales de arte en la Francia contemporánea de Baudelaire y de Delacroix, es decir, la Francia post-napoleónica, va a ser uno de los ingredientes más importantes para la crítica del arte moderno en general. Y no solo Baudelaire, la cantidad de excelentes críticos que produjeron esos pequeños libritos de comentarios y de reseñas. Son también muy importantes los de Zola para acercarnos a la historia del realismo. Y si nos vamos más atrás, el verdadero, creo yo, que el iniciador de estos salones, porque ese género crítico se llamó así, los salones, el iniciador, creo yo, de eso como un género, fue nada menos que Diderot.
O sea, estamos hablando de la enciclopedia de los grandes enciclopedistas. Pero los de Baudelaire son especialmente importantes para acercarnos y vincularnos con el arte moderno. Entonces, Baudelaire comenzó hablando de Delacroix en sus salones, dedicándole pequeñas reseñas, admirativas todas desde el comienzo. Pero con el tiempo fue ensanchándolas, fue profundizando, conoció a Delacroix, conversaba con él. Baudelaire nos hace ver al final que tuvo muchísimas conversaciones y mucha intimidad con Delacroix. No hay que creerle todo a Baudelaire. Podemos pensarlo, pero si leemos el diario de Delacroix, nos daremos cuenta que al principio a Delacroix le fastidiaba un poco las visitas de Baudelaire y trataba de escaparse un poco porque le interrumpía mucho su trabajo, hasta que finalmente fue cediendo me imagino que al encanto, al interés y a la profundidad de las relaciones a través del arte que mantenía con una persona tan diferente a él como era el joven Baudelaire. 40 y tantos años tenía Delacroix, 20 y tantos Baudelaire en estas conversaciones. Bueno, Baudelaire, donde realmente hace su gran trabajo sobre Baudelaire, sobre Delacroix, perdón, es cuando ya ha muerto Delacroix y al final de su vida Baudelaire está en Bélgica y pronuncia una conferencia sobre el arte, la vida y el arte de Delacroix. Es esencial leer también ese largo trabajo para acercarnos a fondo en esa relación. Ahora, yo les voy solamente a hacer una pequeña introducción y para no desarrollar demasiado, ustedes saben que tiendo a hablar mucho. Anoté las cosas que no quiero pasar por alto, que dice Baudelaire, como eso que llaman los periodistas un perfil de Baudelaire, una silueta, en fin, una tarjeta de visita de los dos, de Baudelaire y de Delacroix. Con esto verán cómo Baudelaire es allí, en ese escrito, en esa conferencia, donde él inserta esa cita que yo separé y la puse casi como un epígrafe en la sesión pasada, y los que me conocen están hartos yo ya de que yo la ponga cada vez que empiezo a hablar de estas cosas. Cuando Baudelaire dice que el diagnóstico de la época en la que se vive exige que las artes se suplan la una a la otra, se presten fuerzas una a la otra, no que se sustituyan una por otra. Nada, no estaba sugiriendo un multimedia ni una técnica mixta universal, estaba simplemente diciendo que un músico tenía que prestarle oído a un poeta o a una pintura, que un pintor debía darse el trabajo de mirar hacia un libro, hacia un poema, hacia una imagen. Ser una manera de prestarse fuerza un arte a otra, esa era una manera de aprender un arte de otra arte. Bien, él dirá entonces en esa conferencia que entre poetas y pintores que admiraron a Delacroix fueron los poetas los que en verdad esto lo comprendieron más. Mientras que los pintores da la impresión que nunca lo comprendieron del todo. Ya allí está haciendo alusión Baudelaire a eso que yo les decía antes. En el terreno del arte nunca vamos a hallar certidumbres absolutas, acuerdos completos, recetas o cartillas universales. Lo que está diciendo Baudelaire entonces es esto: un gran pintor como Delacroix, solo los poetas que no son pintores pueden formar parte de esa especie de apoteosis universal. Porque entre pintores siempre existirá el que diga, no, el mío o mi orilla es otra. Bueno, luego dice
admirando y ya colocando el dedo sobre lo que él va a resaltar y dejarnos como aprendizaje a nosotros para ver a Delacroix. Él dice, il a fait cela sans autre moyen que le contour et la couleur. Él hizo todo lo que hizo sin otro medio que no haya sido el contorno y el color, sin salirse de allí. Como diciéndole, él no necesita una estética, él no necesita una filosofía, él no necesita unas historias o un depósito de historias para pintar lo que pintó. Todo esto lo hizo empeñándose solamente en los elementos más básicos de lo que constituye su lenguaje pictórico, el contorno y el color. Entonces, esto lo dice Baudelaire respondiendo a esta pregunta, que es una pregunta que vale la pena hacernos cuando estamos frente a un gran maestro. ¿Qué es, pues, ese misterioso no sé qué que Delacroix logró traducir mejor que cualquier otro de su generación? ¿Qué es, pues, ese no sé qué? Y y Baudelaire, después de decirnos y de reducir eso al contorno y al color, añade, es lo invisible, es lo impalpable, es el sueño, son los nervios, es el alma. Es decir, el contorno y el color de un cuadro de Delacroix que está cercando, que está expresando, mostrando lo invisible, lo impalpable, lo soñado, los nervios, el alma. Como ustedes ven, cosas bastante difíciles de dibujar, de hallar y de reconocer fuera de un cuadro. Entonces, es así como Baudelaire comienza a hablarnos y a tratar de acercarnos a Delacroix, diciéndonos de paso que la perfección de un pintor, que la tenía Delacroix le va a añadir para Baudelaire el rigor de un literato sutil, o sea, de un escritor sutil, es decir, de un crítico, que a eso puramente pictórico y plástico, el contorno y el color, él le va a añadir una nota de rigor literario, entre comillas, es decir, del lenguaje que estamos empleando, es decir, una gota de crítica. Y por último, eso que todo ser humano tiene y que Delacroix no abandona a la hora de pintar y a la hora de ejercer esa perspicacia crítica que, dice Baudelaire, tenía la elocuencia de un músico apasionado, la pasión que llamamos romántica. Entonces, es aquí cuando realmente Baudelaire inserta esa cita que yo les he ya mencionado, de que el diagnóstico de la época que estamos viviendo, la de ellos, y yo creo que se expandería a esta también, el diagnóstico de esa época exige que las artes se presten fuerzas una a la otra. Bien, luego Baudelaire le hace un reclamo a sus contemporáneos, porque dice que sus contemporáneos se han desinteresado de la poesía que aparece en el arte. ¿Qué aman, qué saben o qué expresan fuera de sus talleres? Esa es la pregunta que él le hace a los artistas. Es decir, ¿con qué pueden pintar esa otra parte? Es decir, hay que saber amar, expresar algo fuera de los talleres. Si se quedan en sus talleres,
tampoco podrán entrar en el mundo de Delacroix. Y luego añade, él era un hombre de educación general, no conforme a ser como la mayoría, ilustres o oscuros, aprendices, tristes, especialistas, capaces sí de fabricar figuras académicas, el otro unas buenas frutas, estos de más allá ciertos bestiarios. Es decir, esa era la época en que los pintores se especializaban. Yo soy pintor de paisajes, yo soy pintor no de naturalezas muertas, lo mío son las frutas, no, lo mío son las flores. No, yo lo que pinto son bosques, pero de pinos. Entonces, y el otro dice, yo hago retratos, sí, pero retratos de mujeres con vestidos de flores. Estoy exagerando, por supuesto, pero eso es lo que estaba por detrás de esa mala fe con la que Baudelaire casi siempre pone sus ejemplos. Y va a decir, Delacroix pintaba de todo y sabía probar todos los géneros. Todas las especies de talento estaban hechas para él. Estaba abierto a todas las nociones y a todas las impresiones. Era un jouisseur, es decir, estaba dispuesto a gozar de todo lo que el mundo le ofrecía para pintarlo. Entonces, añade a todas estas virtudes con las que él va a presentarnos a Baudelaire, a Delacroix, le añade la de que era un grand liseur, un gran lector. Entonces, allí es donde creo que nos está haciendo él un retrato de un Delacroix que nos está abriendo la puerta al gran romanticismo, pero nos está abriendo la puerta lateral por la que todos cabemos, ¿no? Y dice, si bien está nombrando el maestro de los pintores académicos, David, el famoso David, el que pintaba a Robespierre con una túnica. Bueno, si David, digamos, se apasionaba con Homero, con Virgilio, con Racine, Delacroix era el conmovido y conmovedor traductor de Shakespeare, del Dante, de Byron y de Ariosto. Es decir, una larga prosapia romántica. Entonces, es allí donde Baudelaire pasa entonces a examinar largamente, ampliamente, el micrófono, ampliamente y largamente la vida y las obras de Delacroix. Con Delacroix podemos colocar en el pecho de Delacroix, debajo de nuestro retrato de Delacroix, el epígrafe del curso que robé de un poema de Rubén Darío. Yo soy el amante de formas y ensueños que viene de lejos y va al porvenir. Le debo este epígrafe a Rafael Castillo, porque yo tenía muchos años que no leía a Darío, pude leerlo hace pocos años en uno de los últimos cursos de la Fundación, un maravilloso curso que dio Rafael, iniciando lo que iba a ser un largo ciclo sobre los poetas de la máscara a la transparencia, y en ese curso releímos a Darío. Y entonces en el Canto Errante conseguí ese poema, creo que se llama El bosque de los pinos o algo así, estas líneas. Y bueno, esas líneas se me quedaron y cuando me tocó organizar el programa para este curso, lo recordé. Le debo entonces a Rafa otra más. Esa es esa maravillosa cita de Rubén Darío. Bien, les decía entonces que realmente en la sesión de hoy vamos a acercarnos al mito en que se puede ir convirtiendo Delacroix para algunos de nosotros.
el discípulo quizás más constante que tuvo y más importante que tuvo Delacroix, discípulo del que no recibió sino apenas unas cuantas palabras en una breve visita a su taller. Esto que tuvo Delacroix fue Manet, Edouard Manet. Si Baudelaire lleva el nombre, el título de ser el padre de la modernidad en poesía, en pintura, ese título le corresponde a Manet, con A, porque Manet, cuando vio aparecer en un folleto un tal Monet, dijo, ¿y quién es este Monet que ahora me está moneando? ¿No? Utilizando mi nombre y cambiándole una vocal para crear confusión. Después terminaron grandes amigos. Pero lo cierto es que Manet decía, y era una de sus divisas, il faut être de son temps. Hay que ser de su tiempo. Debemos ser de nuestro tiempo. Bueno, yo soy la menos indicada entonces para hablar de estas cosas porque yo tengo fama en la familia de no serlo, de no ser de mi tiempo. Ella es antigua, dicen cuando en familia tienen que referirse a mí y presentarme cuando soy completamente torpe. Yo decía WhatsApp en vez de WhatsApp y esas cosas. Eso de ser antigua es casi una acusación y un estigma. Sin embargo, este no sobrenombre de que soy antigua, este título, la verdad es que me interesa en este momento reivindicarlo, porque ¿qué quiere decir esto? Que si yo soy antigua, resulta que cuando hubo que desmantelar la casa familiar, todos los libros de arte moderno y todas las cosas un poco modernas que había, objetos y tal, iban para mi apartamento. Mi hermana, como ustedes saben, tiene en la camerata música del Renacimiento, barroca, Edad Media. Que yo sepa, ya todavía no ha cantado a Weber ni a Schoenberg. Por ahí vendrá quizás el Pierrot Lunaire, pero todavía que yo sepa no lo ha hecho. Entonces, ¿qué quiere decir con esto de que soy antigua? Y sin embargo estoy hablando de estas cosas. Quiere decir para mí que lo moderno hoy es antiguo. Y de ahí me vino la idea de lo de la retaguardia. Es decir, estoy en la retaguardia. Eso que yo llamo moderno forma parte de la retaguardia de las vanguardias. Entonces, esa es la manera de estar en mi tiempo. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que sería la sesión de hoy. Ya hice recapitulaciones, ahí le di a lo que no debía. No importa, ya aprendí. Ajá, vuelvo aquí. Y... Ajá, ajá, ajá. Aprendí. Tengo muy buena maestra. Este es el temario de hoy. Homenajes, mitos, faros, mordiscos y otras cosas. ¿Quién nos sostiene abajo? Una línea, uno de los epígrafes del poema de Rafael Cadenas de la sesión pasada. Y finalmente, masacres de salón. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, vamos a comenzar con acercarnos a Delacroix. Y este monumento, entre comillas, fúnebre, donde están los restos de Delacroix en el Père Lachaise, en París, esto nos dice ya algo de lo que era Delacroix. Voy a comenzar con una pequeña semblanza y la voy a leer
anoté estas cosas para justamente no extenderme demasiado, no abusar de la generosidad del tiempo que me han dado. Delacroix, vamos a comenzar por decirlo, no es un genio, ¿no? No lo es al menos a la manera de Leonardo o de Miguel Ángel. Tampoco fue un Shakespeare ni un Dante, pero dentro de la tradición de la historia de la pintura moderna, tiene un lugar privilegiado, un lugar central dentro del romanticismo en las artes plásticas, en las artes pictóricas. Y allí fue un revolucionario a su manera. Ya sabemos que para ser realmente un genio y una figura descollante en el romanticismo, no en pintura, sino en el romanticismo en general, no es precisamente en la pintura y en las artes plásticas donde vamos a buscarlos. Tenemos que ir a la poesía o a la música. Pero en la pintura, sin duda, que él tiene, Delacroix, un lugar importante, un lugar que a su manera, a la vez, es profundamente reticente con lo que suele considerarse descollante en un mundo, en una historia que quiere colocar, digamos, monumentos cada cuarto de hora. Al contrario, Delacroix creo que era bastante reticente frente a las fanfarrias con las que se estaba anunciando y, digamos, escribiendo la historia de esta modernidad. No perteneció a la bohemia, esto no fue un disidente, y sin embargo fue quizás el más atrevido, el más osado de los pintores de su generación. A su manera, yo creo que fue el crítico más tenaz y más lúcido que tuvo el clasicismo académico. Digo el más lúcido y el más tenaz porque justamente logró criticarlo reconociendo todo lo que él mismo le debía a esa tradición académica. Las obras de Delacroix quizás hoy no impresionen demasiado. Yo, en verdad, no asaltaría una colección para tenerlo en mi casa, ¿no? Como sí lo haría sin duda para tener algún Manet, un Cézanne y sobre todo algunos Degas. Pero yo tampoco tendría en mi casa una de las infantas de Velázquez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a tratar de situar en esta sesión el lugar donde aparece la relación de la pintura de Delacroix con la vida. Él pasaría desapercibido quizás si no lo viéramos vivir junto a sus contemporáneos. Yo creo que él necesita estar al lado de los que eran muy distintos a él, como David, como Ingres, y también los que eran muy cercanos a él, como Géricault, el barón Gros, Georges Sand, Chopin, Berlioz, Thiers, Balzac y Baudelaire. ¿Qué es lo admirable entonces en Delacroix? Creo que él prolonga a su modo muy personal, el arte de su contemporáneo, condiscípulo y muerto muy joven, Géricault, que prolonga lo que el barón Gros había comenzado a hacer, que prolonga la manera como la pintura se va desprendiendo de la herencia académica de David. Es decir,
es necesario ubicar a Delacroix junto a todos esos rivales necesarios para poderlo apreciar. Esa es una manera de aprender a verse en el caso suyo y de aprender a verlo en el caso nuestro. Ahora, sin duda que no podemos separar entonces de nuestra admiración por Delacroix la irradiación y el inmenso alcance que tuvo su obra, pero también la calidad de la persona. Es decir, la capacidad que tuvo para irradiar y subyugar a muchos de sus contemporáneos que hoy en día forman una época. Es esa el verdadero empaque, creo yo, de la obra de Delacroix. Por eso les decía que no es un Leonardo, que no es un Miguel Ángel, ¿no? Cézanne, que desconfiaba tanto de la crítica de arte, sin embargo, dedicaba largas horas a estudiar las obras de Delacroix. Delacroix no era tampoco un prodigio innato que se reveló desde el comienzo, sino que es un artista que se va cumpliendo con una trayectoria cada vez mayor, que vamos descubriendo paso a paso. Yo no creo que realmente esté completo, haya posibilidad de verlo en una determinada obra. Ni tampoco como si hubiera alcanzado una meta al final, como si todo lo que hubiera pintado hubiera sido para llegar a un logro al final de la vida. No. Creo que es un recorrido y que cada momento de ese recorrido irradia algo, tiene un valor, una calidad que va acumulando esa especie de, va acuñando esa moneda de oro que es Delacroix en la historia de la pintura y del romanticismo pictórico. Él lleva dentro de él su propia aventura de pintor. Esa aventura no estaba hecha por fuera, él no estaba arrimándose a una bandera que tuvieran otros. Al contrario, estaba tratando a cada se colgó, ¿no? Sí, está, yo la tengo colgada. Sí. Sí. Marianela, ¿estás por ahí? Yo también estoy colgada. Ok, déjame mandarle un mensaje a Marianela que está con ella. Ay, solucionamos lo del ruido. Pero es que el internet esta semana aquí ha estado fatal. A ver. Sí, me está poniendo. A ver si ella salió. Qué lástima. Sí, se le debe haber caído porque... Pero ¿sabes si se quedó sin luz o es que se quedó solo sin internet? Ya.